fue a ver cómo estaba el ambiente y se topó con personas así como si fueran metaleros. De ahí viene lo que menciona en la canción, ¿no? Pareciera que es una estrella de rock, porque dice que tenía sus cabellos bien largos, tatuados, vestimenta de cuero y no sé qué, pero todos bailando así de... ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que hacía el Pacheco en sus épocas? No nos cuenta, pero... Tanto así que creo que bandas como La Aragán y el mismo Charlie Montana podríamos enlistarlas como, no sé si llamarla mejores, pero sí de las bandas o músicos más representativos del rock en México. El cómo vestía pudiera tener un parecido a otros músicos, ¿no? Pero era como que más que parecerte específicamente a la persona, es la vestimenta y todo eso referente a una época, ¿no? Como por ejemplo, dice que algunos lo tachaban como que era el Axl Rose mexicano, ¿no? Porque tenía sus greñeros y todo eso. Y de cierta manera sí tenía cierto parecido, pero llegaba un punto en el que se distinguía, ¿no? Como realmente era Charlie Montana, entonces. Que luego los frontmans y demás, la verdad es que muchos utilizan como la belleza, o sea que son guapos, la neta, ¿no? La mayoría o así. Pero Charlie, digo, no estoy diciendo que sea feo, sino está horrible. Exacto. El promotor págale a las chicas, pero pues no se van a subir. ¿Por qué? Porque no hay más pinche tarima para poner un lugar. Dice, luego no puedo subir Él quería invertir siempre en dar un mejor producto hacia la gente. Y decía, no, luego también la banda tiene culpa porque acepta cualquier chingadera, ¿no? Está bien, pagan 60 pesos, 80 pesos, pero no, nosotros tenemos que ofrecer cada vez mayores cosas porque él era un rockero de tiempo completo. Pero lo bailado, ¿quién se lo quita? Lo rockeado. Exactamente. Y por el otro lado, si tú lo ves en el aspecto de lo que hizo, yo digo que se fue completamente feliz porque vivió como. Hola, bienvenidos a su programa Charlas Desafinadas. Hoy vamos a hablar de un homenaje que queremos hacerle a alguien, que es el buen Charlie Montana. Entonces, el afamado rock and rollero va a estar en las Charlas Desafinadas. Yo soy el Vic, bienvenidos. Acá anda conmigo el Cagua también. ¿Cómo estás, ¿Qué onda, desafinados? Como siempre, un gustazo, y más que vamos a hablar de este tipazo, el novio de México, el vaquero rock and rollero Charlie Montana. Es correcto. Y el buen Pacheco, que seguramente ya lo van conociendo, quien nos sugirió este homenaje. Entonces, adelante, Pacheco. Así es, desafinados, precisamente yo iba a comentar eso. El programa está hecho en base a una sugerencia, porque pues es, desde mi punto de vista, un personaje que tiene que ver con icónico, pues, y que tiene muchas facetas que son representativas de lo que es el ambiente del rock en México. Así que pues queremos que sea una cuestión de homenaje, sí, como tal, pero pues también de anécdotas, de muchas cosas que al final de cuentas, los que yo vivo en Ciudad Neza, entonces es hasta una cuestión muy vivencial, porque pues el compa era tu vecino casi. 6 años mayor que yo, y pues generacionalmente afines. Y como dices, Vic, pues éramos vecinos de allá del buen barrio de Ciudad Neza. Es correcto. Y para quien no conozcan a Charlie Montana, porque van a decir qué onda, por qué con él y demás, tampoco nos vamos a ir quizá tan a fondo a su historia y demás. Tiene él mismo hasta documentales de él mismo. Entonces seguramente de su propia palabra podrán encontrar material respecto a Charlie Montana. Pero sí le podemos decir que es un cantante, ¿no? Un frontman del rock urbano aquí en México. Digamos, el rock generado en la urbe de la zona metropolitana de la Ciudad de México, sobre todo en los alrededores. Entonces ya hemos hablado algún tema del rock urbano. Les vamos a dejar aquí el programa también del rock urbano, por si le dan clic, ahí se pueden aventar.
después de terminar este programa, el otro. Pero realmente tenía una esencia muy característica Charlie Montana por muchas cosas, desde su look y su vestimenta, ¿no? Es como si, digo, aquí les dejamos su imagen, pero es como si viéramos a ese artista de glam rock, ¿no? Un poco. De hecho, él está un poquito inspirado en las épocas del glam rock de los 80s. Exacto. Entonces su look era un poco como ese estilo, ¿no? Pero entrando un poco más no quiso hacer glam rock como tal en México, me refiero más como a la cuestión musical. Se metió más a la cuestión del rock urbano, pero tenía como un poco ese estilo. Y por otro lado, creo que su forma de ser, ¿no? Me parece que era muy característica en el ambiente como tal. Y la otra es que sus canciones pues dejaron legado en el género como tal, ¿no? Seguramente ahorita hablaremos más a fondo, pero algunos de ustedes habrán escuchado en algún momento de Tu mamá no me quiere, ¿no? Esa seguro, y seguramente podrán haber escuchado pues El vaquero rock and rollero, ¿no? Entonces son canciones que se quedaron ya pues históricas, ¿no? Ya son históricas del género al menos, inclusive del rock. O sea, el rock en general en México creo que pueden entrar por ahí en algún top, lo que quieran, pero ahí deben de estar alguna de sus canciones, ¿no? Entonces vamos a dedicarle un poco a esto, ¿no? De las anécdotas que decía Pacheco, de cómo era Charlie Montana, y además de que no solamente estuvo en una banda, estuvo en varias. Le encantaba la música, o sea, ese es el punto, que también le encantaba la música. Y pues adelante, ¿qué podemos comentar más del buen Charlie Montana? Pues Carlos César Sánchez Hernández. No tiene nombre real. Exactamente, no tiene nada que ver con nadie lo recuerda con ese nombre, más que pues su familia seguramente, sus amigos cercanos. Entonces, Charlie Montana es realmente el nombre que sí fundó pues en su nombre artístico. Él nació en noviembre del 61 y tiene 2 años, o va a cumplir 2 años de su fallecimiento en mayo del 2020, 58 años. Infarto agudo al miocardio fue la causa de su muerte. Esto fue porque pues él era un muchacho flaco, pues, pero de joven, ¿no? De joven, pero pues subió muchísimo de peso, entonces ya tenía una obesidad, pues sí, una obesidad que no correspondía a la genética de su cuerpo. Y pues al final le pagó tributo a esa cuestión de los excesos y estas cosas, ¿no? Sí, él sí era un rockstar Exacto. mexicano, porque sí vivía de excesos y todo eso, y hasta cierto punto, porque vi un poco de las entrevistas que le hicieron, y él mismo ha contado de que pues sí, vivía de echar el relajo, estar con la banda y todo eso, pero de cierta manera no fue tan extremo en eso. O sea, sí llegaba a lo más clásico de que te vas a tomar con tus amigos, te emborrachas, haces desmadre y todo eso, pero no al grado de estarse drogando, como él mismo decía en los clásicos de por 8 o así, que se drogan en la calle. Dice que nunca llegó a eso, no le hizo a esas cosas. Entonces hasta cierto punto pues estuvo pues no tan mal, pero pues sí, parte de esos excesos fue lo que dices, le pasó la factura, porque creo que también tenía diabetes, entonces eso también le perjudicó y fue parte de lo que hizo que falleciera. Sí, de hecho, esto que hablas de su vida, sí, como rockstar y los excesos, pero sí tenía un cierto grado de disciplina y control, y sobre todo, me acuerdo de una frase que él decía, nosotros andamos en el desmadre, en el alcohol, en el chupe, en el reventón, pero siempre con este grado de conciencia, pues, porque decía él, yo no tengo 5 divorcios, no tengo hijos tirados por ahí,
es decir, sí tenía una disciplina en ese sentido, ¿no? Porque sí andaba en el relajo, pero era entre todo eso, pues era responsablemente, digamos que un caos controlado, pues, ¿no? Porque sí era mucha fiesta la que tenían, de hecho, pues era lo que vivían, pero como él mismo decía, nosotros no andamos, decían, están peor otros que se supone que soportan bien y todo, y andan dejando hijos tirados por donde sea. Él después, casi al final de su vida, pues sí, ahora sí que sentó cabeza, se casó, pero pues ya grande, yo creo que como después de los 45 años, se casó con una fan de él, una mujer muy joven a comparación de él, y tuvieron pues un hijo, que fue lo que también pues sí cambió la estructura un tanto de su pensamiento, pero pues ya fue menor su relajo y su vida de rockstar, pero pues al final las secuelas de la salud que ya había deteriorado antes de ahora sí que de alivianarse un poco, pues sí le pagaron la factura, ¿no? También parte de esa, digamos, esa madurez que fue tomando, fue parte fundamental para su vida, ¿no? Porque si no hubiera terminado muy mal. Entonces, en ese proceso de maduración él mismo lo ha contado, que en el proceso en el que estuvo en la música involucrado, desde que estuvo en grupos como Vago y Mara, que por ejemplo él mencionaba que en el grupo Vago, de cierta manera eran más relajientos, o sea, era como de, pues yo voy a tocar, voy a echar desmadre y todo eso, voy a tomar. Pero ya cuando entró en el grupo de Mara, ya era como más relajado, hasta él mismo como que se mofa un poquito de la situación, del contexto de ese compañerismo con los músicos, porque dice que sus compañeros eran más reservados, no eran tan de echar relajo, eran más serios de manera profesional en la música. Entonces dice que él como que le pegó eso y darse cuenta de que realmente había todo un movimiento detrás de lo que es la música y estar tocando. Entonces como que poco a poco fue madurando en ese aspecto. Y hay una anécdota muy chistosa, a mí me dio mucha risa, él mismo lo cuenta, de que uno de los integrantes del grupo Mara, creo que era uno de los guitarristas que también estuvo en la banda, que en una canción creo que decía una cosa así como de me masturbo todos los días porque tú ya no estás, o algo así dice la canción, no me acuerdo. Y que como ellos eran muy... Me he estado masturbando últimamente. Ándale, esa canción. Entonces dice que como eran un poquito conservadores sus compañeros, que uno de ellos, el guitarrista en ese entonces, que le dijo, ¿qué no te dice nada tu mamá? Que porque decías cosas porque pues lo veían mal si decía ese tipo de cosas. Entonces sí como que fue cambiando un poco, porque antes era mucho relajo y era un poquito más pegado al puro rock, ¿no? Y con Mara fue un poquito más, rolas un poquito tranquilas, hasta incluso románticas un poco. Entonces eso también le molestaba porque no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, pero eso también le hizo abrir la mente y darse cuenta de que existen muchos otros géneros y otras formas de hacer música, y es lo que le ayudó de cierta manera. Él mismo lo explica así. Sí, de hecho había una época, yo creo que entre los 80s, un poco antes, que era bien complicado que hubiera letras como las que Charlie Montana y Mara, o más bien con Vago, creaban, ¿no? Por ahí se volvía más famoso, por ejemplo, lo que hacía Molotov, y les decían así de, ¿cómo creen que son pues sí, como que eran muy rebeldes, ¿no? Al sacar las letras, pues un poco subidas de tono, por llamarlo de alguna manera, pero ellos ya hacían algo así, ¿no? O sea, estaban hablando de temas un poco más que nadie tocaba como tal, ¿no? Sobre todo porque Charlie Montana se volvió como, de alguna manera, como el glamuroso, ¿no? El cuate glamuroso de la banda, es decir, del barrio como tal, porque realmente hay más artistas y más músicos de la escena del rock urbano. Sin embargo, él tenía, pues sí, o sea, tú lo identificabas sin problema en cualquier lugar, ¿no? Sí seguía un poco como la vestimenta y demás, pero el glamour que él tenía
era muy distinguible, y las letras con las cuales se presentaban con la banda pues eran irreverentes, ¿no? O sea, salía de esto que decías que después también hizo, pero del amor y desamor y demás. Entonces creo que también la gente se identificaba porque contaba las historias del barrio, ¿no? Las historias más cercanas a la gente, y eso empezó a hacer que realmente se enganchara, ¿no? con la gente. Entonces, sí, yo lo veo como eso, como el rey glamuroso de la banda pesada o del barrio. Y aparte como que empezó a hacer clic con la gente. Creo que no cualquiera lo consiguió, porque hay un montón de artistas también del barrio, o sea, no es el único. Pero hay algo en su personalidad, en lo que hacía con la gente, con la banda, que tú lo veías y aunque pareciera el rockstar, pero realmente la humildad que tenía con la gente, yo creo que también hizo mucho clic, y poco a poco fue como generando esa audiencia que al final hoy en día se quedó como una leyenda. O sea, hoy en día es un ícono del rock, ¿no? Así, por supuesto no es, digamos, no es tan famoso a nivel mundial, pero mínimo sí pasó fronteras del país, o sea... Sí, llegó a estar en varios países, por ejemplo, Francia, España y Estados Unidos. Exacto. Sobre todo Estados Unidos, de la raza que se va para allá, era seguro que andaba. De hecho, creo que la historia de su canción de vaquero rock and rollero, él contaba que justo se le ocurrió en un viaje que hizo a Estados Unidos, a Chicago, donde ahí escuchaba ese tipo de frases con un cuate que iba a tocar allá y demás, y ese tipo de frases de que dio el piporrazo y esas cosas, como que fue recolectando ese lenguaje folclórico del barrio también allá en Estados Unidos, y es como se le fue ocurriendo esta parte de la canción, ¿no? Parte de la historia curiosa de esa canción, Vaquero Rock and Rollero, es que él en un concierto en Nezahualcóyotl dice que fue, pero era un concierto como grupero, que no sé qué género estaba como que de moda en ese entonces, y que dice que fue a ver así cómo estaba el ambiente, pero que supuestamente cuando bajó del lugar, porque creo que estaba en un edificio o algo así, fue a ver cómo estaba el ambiente y se topó con personas así como si fueran metaleros. De ahí viene lo que menciona en la canción, ¿no? Pareciera que es una estrella de rock, porque dice que tenía sus cabellos bien largos, tatuados, vestimenta de cuero y no sé qué, pero todos bailando así de... ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que hacía el Pacheco en sus épocas? No nos cuenta, pero... Y dice que eso, por eso sacó eso, porque dice que aparte él se acercó y lo corrieron así, ¿tú qué? ¿No? Puñetas, ¿no? Pero así como yo, así como ustedes, ¿qué están haciendo? ¿No? Bien rudos y bailando eso. Pero no eran rockeros, realmente eran gente que se sentía pues ruda, estando en un ambiente de ese tipo, ¿no? En ese género musical. Entonces por eso como que hizo esta mofa un poco de ese tipo de gente, ¿no? De que se siente muy ruda, pero realmente no son lo que pudiera aparentar, no sé. Sí, claro. Entonces como que parte de la historia de esa canción. Sí, para mí fue muy, o sea, me atreví a proponer al Vaquero Rock and Rollero en un programa especial, porque considero que es como a través de la historia que le tocó vivir y que es a partir de los años 80, que es cuando empieza él digamos, a subirse a los escenarios para cantar con una voz que no era propiamente muy rockera, porque era muy alta su voz, ¿no? Muy aguda, ¿no? Muy aguda, pero aún así la forma en cómo se movía en el escenario y cómo sentía realmente lo que es el rock, pues lo caracterizaba. Y después, en el transcurso de ese desarrollo del rock, en donde el rock sufrió muchas etapas, que fue pues la comercialización, o sea, que se volvía de la rebeldía a tener temas mucho más suaves, que ya llegaba a las clases medias, no solamente la cuestión del barrio, del nivel popular. Todo ese desarrollo lo llegó a tener, pero al final lo que para mí vale mucho fue su completa
honestidad, pues. Es decir, él tenía un propósito, tenía un objetivo y sobre todo tenía una forma de vislumbrar el rock como forma de vida, pues, como un verdadero rockstar y lo que el rock significa como forma de vida, que tiene que ver con pues con no vender los principios, con tener una cuestión de una ideología que tienes que seguir, de efectivamente no prostituir tu trabajo. Él decía, me acuerdo alguna vez en estos realities que tenía, en donde decía, pues a veces en este trabajo, a veces comemos con manteca y a veces comemos con puros frijoles. ¿Por qué? Porque precisamente nunca se insertó en el mundo que podía haber estado, a pesar de que convivía con los que estaban inmiscuidos en la completa farándula comercial del rock, como Moderato, por ejemplo. Él tiene muy buena amistad con Jay de la Cueva y se llevaban y andaban, decía una vez cuando hicieron el disco de duetos, o fue a buscar sobre todo productores, ¿no? Trabajó con productores que estaban con La Castañeda, con la Santa Sabina, con La Lupita, cuate, no me acuerdo cómo se llama el vocalista. El vocalista, no recuerdo. El guitarrista, más bien, un guitarrista de La Lupita, que son productores. Uh-huh. Entonces, todo ese mundo del rock de arriba lo tenía, digamos que a su mano, como para poder ejercer en esos niveles, y al final lo que decidía era hacer producto independiente, es decir, sus canciones, sus rolas, sus producciones, con su sello, en todo caso lo que más trabajó fue con Cinta Denver, que fue lo que se promovió más, pero ya lo que sería el nivel del trabajo comercial, pues lo hacían ellos mismos, ya producciones independientes bajo la sella de Denver, pero él con su propio arreglo, con su propio estudio de grabación incluso, y lo que casi hacía Denver era ponerle solamente el sello, la distribución, y todo lo demás lo hacía él, ¿no? Entonces, esta cuestión de la autenticidad, de decir, no, pues es que sí quiero vender mi producto, pero no quiero vender, ahora sí que dando las nalgas a la industria comercial, ¿no? Entonces, rescato yo mucho de él esa situación de creer en él mismo, de creer en la cultura, pues, de lo que es el rock, la representación de hazlo tú mismo como una situación de respeta lo que quieres hacer y disfrútalo, ¿no? Entonces, que no es nada fácil, ¿no? Ni siquiera hoy en día, que hay como más medios, siempre he dicho, nosotros que hacemos este podcast, pues ya lo podemos subir, ¿no? Sin que nadie nos tenga que decir, no, tienes que pagar tal o así. Así en la música creo que ya hay más medios, pero creo que justo si quieres como entrar en esa parte de la industria musical, pues es bien difícil. O sea, sucede mucho que secuestran tus ideas, que no te dejan ser independiente a tu creatividad y demás, con tal de que ellos te lleven a otro nivel, ¿no? Sobre todo de audiencia y demás. Y eso justo Charlie pues no lo quería, ¿no? Que secuestraran su creatividad, su ideología y demás, y que pudiera llevar su música como él la creaba a donde quisiera, ¿no? A donde alcanzara, porque también era como complicado, o sea, es decir, no podíamos ver a un Mara, a un Vago, un Charlie Montana en el Foro Sol, en estos grandes escenarios de la Ciudad de México, y era más como ir de principio a ellos funky, ¿no? Uh-huh. Y después a foros más pequeños, e inclusive sí se presentaban solos, pero era más como esta idea, ya saben, los pósters en los postes, ¿no? Donde había un chorro de bandas y ellos cerraban, ¿no? Y demás. Era más como esta situación que ellos estuvieran en una onda de ir solos siempre, ¿no? Y era y que hoy en día sigue ocurriendo, ¿no? Por ahí también
Charlie Montana me recuerda mucho a lo que también era Lalo Tex con Tex-Tex, como que era muy similar su estilo de cómo querían expresar su música, ¿no? Sin necesidad de que hubiera una gran disquera detrás y demás, ¿no? Pero creo que es muy rescatable eso, que en el ambiente de por sí que están, pues mucha gente de la industria musical no voltea a ver. O sea, claro. De por sí es complicado que volteen a ver, pero creo que sin ese apoyo de la industria musical ha llegado el rock urbano bastante lejos, ¿no? Tanto así que creo que bandas como Laragán y el mismo Charlie Montana podríamos enlistarlas como, no sé si llamarla mejores, pero sí de las bandas o músicos más representativos del rock en México. No necesariamente nada más en el urbano, sino en general creo que sí han trascendido en la música o en la cultura musical que tenemos en el rock aquí en nuestro país, ¿no? Sí, es parte de su esencia, el cómo es, y todo eso ha marcado la historia, al menos del rock en México. Y él mismo ha dicho que pues él y sus contemporáneos, compañeros músicos, pues son los que marcaron realmente el verdadero rock, ¿no? Porque ya hablábamos en otras ocasiones, por ejemplo, del rock and roll, ¿no? Que de cierta manera pues no fue verdaderamente un género, digamos, que fuese más original, porque dice que ellos traían covers, ¿no? Ajá, los covers americanos, ¿no? Entonces estos canijos pues realmente eran los que creaban el verdadero rock en México, ¿no? Y es de ahí donde podemos decir que son verdaderamente ellos los que le dieron vida al rock aquí en México. Ajá, y él pues es uno de los más grandes representantes, ¿no? Del rock junto con otros, pero pues sí es parte de lo que él dejó en su legado, ¿no? Uh-huh. Sí, esto que decíamos de la honestidad consigo mismo, tuvo que ver con esta no poder pertenecer vago a las bandas a las que estuvo. Él habla de que inició con Perro Callejero, yo creo que una banda que formaron en la secundaria, entonces pues ahí pues fueron sus primeros inicios, o una banda que no tuvo absolutamente ninguna trascendencia, y después de ahí llega a Vago. Vago es un proyecto realmente de Rodolfo León, que es León Vago. Entonces él es el dueño de la agrupación como tal, y Charlie fue invitado como vocalista. Los que conocen el ambiente de Rodolfo León, de León Vago, saben que pues no manches, la fiesta era permanente, el alcohol era tocar, ensayo, alcohol, borracheras, groupies, como él decía, porque es muy curioso cuando le dicen ¿cómo es que entras al rock? Y decía, pues es que en la secundaria unos hacían deporte, otros eran estudiosos, es decir, cada quien tenía, unos eran buenos para el trancazo y todos tenían sus fans y todo, y yo no sabía hacer nada, y lo único que podía hacer era tocar la guitarra, y entonces con la guitarra, si la guitarra ya se acercaban a las chicas, pues con eso, pues de ahí soy, ¿no? Y se empieza a ser músico a partir de pues su mayor inspiración, que era la fiesta. Por eso hablaba de que aquello que haces y te gusta hacer, pero así verdaderamente, pues te da como para tener la completa convicción de que eso vas a hacer toda tu vida, con la honestidad que decías de respetar mi arte como tal. Esa etapa de Vago pues fue muy buena, porque son rolas muy fuertes, muy progresivas, muy de metal, ¿no? Entonces fue una etapa muy buena, pero él era tan exitoso como frontman, que Mara, que ya tenía una trayectoria mucho mayor y ya estaba en las grandes carteleras, lo llama para que sea su vocalista. Pero ahí sí, él decía en Vago, pues era si íbamos a ensayar y estábamos crudos, pues no ensayábamos, o sea, cuando era, pues era así como la completa fiesta y un desorden para el rockstar. Y Mara era una agrupación, era una industria, una empresa en donde pues sí ya requería de disciplina. Y él pues sí se acopló a esa disciplina, pero donde dice que le faltó la cuestión para quedarse ahí, porque ahí sí pues era profesional, había que estar en el ensayo,
tener ya un desarrollo de la vestimenta, de la presentación, de las rolas, de los arreglos, sí, una cuestión completamente profesional, pero donde sí efectivamente le cortaban la creatividad. Es decir, decía que no, pues no te vistas así, vístete de esta forma, no le hables a esos güeyes, háblale a esto, compórtate de esta manera. Es decirlo, pues una cuestión que era completamente contraria a lo que él era en esencia, como un rockstar que quería desarrollar todo lo demás. Por eso es que truenan con él, porque pues al final sale, porque pues no puede plantear ni siquiera las rolas que él empezaba a hacer, y pues no se da. Algunas rolas que él escribió con Mara las sigue tocando como solista después, porque son propiedad de él como autor, ¿no? Entonces, Alócame con tus piernas, por ejemplo, es una rola de Mara, que fue incluso título de un disco, pero es rola de Charlie, la puede seguir tocando como él solo, ¿no? Bueno, fíjate, ya no, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ya no. Pero sí, también, fíjate, él como industria de la música también tiene mucho que ver, un chorro que ver, porque efectivamente no puede cantar canciones que eran composiciones de música y de música de Mara, de los integrantes de Mara, pero letra de él. Entonces hay y él también tenía que ver con una cuestión tuvo que meterse a aquello que no le interesaba ya estando de solista, porque él era, pues se subía a la fiesta y todo, pero ya estando de solista, ya lo que decías, Cagua, que tuvo la capacidad de ver ahora más allá de que solamente, de que es una industria, de que tienes que tener disciplina, control, tienes que ver la manera en cómo desarrollas lo que ahora ya no solamente va a ser tuyo, sino que vas a dar trabajo a otros más, y entonces tienes que cuidar tu empresa, tu producto. Él decía, pues pagar impuestos y todo eso tuvo que desarrollarlo, pero eso sí, por lo mismo, como él lo hacía, porque era su producto, de manera independiente. Sí, entonces es parte de lo que tuvo que pasar para a llegar a tener pues cierto éxito dentro de lo que implica, ¿no? Ser dueño de toda una industria que era su propia marca y sus músicos y todo lo que hay detrás. Entonces sí, se tuvo que dar cuenta de todo eso, porque hasta tuvo que aprender música. Dice que él sí llegó a estudiar, que no fue a lo mejor alguien súper mega preparado, pero sí tuvo que aprender forzosamente algo de composición y todo eso para seguirle, porque el mismo camino que él iba llevando, pues de cierta manera lo forzaba a que tuviese que prepararse más en muchas cosas. Entonces dice que por eso también fue esa parte de madurez, porque era o aprendes a hacer cosas bien hechas, o de plano no ibas a pegar dentro de lo que él le gustaba y le apasionaba, que era la música. Entonces pues sí tuvo que aprender, y pues bueno, desafortunadamente no siguió con este proyecto, pero al menos dentro de lo que pudo, hizo pues grandes cosas. Al final de cuentas hizo muchos discos, de hecho, sí, que era muy trabajador. Ahorita que comentas eso, yo creo que también faltó como parte de ese trabajo que saliera a la luz, porque su hermano, que fue su manager, en algunas entrevistas después de fallecido, creo que al año de aniversario de su fallecimiento, justo daba una entrevista en donde explicaba que tenía un montón de canciones de estudio, que no habían grabado, o sea, que había trabajo detrás muy fuerte de él, pero que quizá no tenía como pues esos recursos, no necesariamente económicos, sino ya saben que se tiene que hacer grabaciones y demás, pero que había trabajo detrás de él como pues muy fuerte, ¿no? O sea, que no era nada más como bien dices, no nada más era pues se me ocurrió y a mí se me da natamente y ya, sino sí tuvo que trabajar, ¿no? Por digamos de la parte musical, como para hacer unos buenos trabajos. Y ahora adicional a eso, creo que todo el performance que hacía se me hace como de esos frontmans, que es
complicadísimo sustituirlos en una banda, ¿no? Es como si dijeras que pues va a seguir Queen y Freddie Mercury, pues está cañón, ¿no? O los Doors, ¿no? También, si iban a seguir sin el frontman, pues es que era Charlie Montana, o sea... De parte se influenciaba de grandes frontmans, ¿no? De la historia en la música, como por ejemplo Mick Jagger, Gary Glitter, Iggy Pop, David Bowie, y aquí en México, por ejemplo, consideraba como pues un gran mentor el Alex Lora, por ejemplo. Y parte de cómo se movía en el escenario fue de la banda, el vocalista de la banda de Rock Mobiloid, que él se movía y se expresaba mucho y dice que cuando estaba chico los fue a ver, entonces ahí como que le gustó el ambiente y le gustó cómo es que se expresaba el vocalista. Dije, yo quiero ser como él. Entonces como se inspiró para ser como era. Entonces pues sí tenía como que de dónde sacar, ¿no? Todo lo que tenía, y pues sí, es lo que fue generando conocimiento, ¿no? Que conocimiento de otros lados, porque bien puedes decir, pues yo quiero ser como aquel, pero puedes imitarlo, ¿no? Y la otra es adoptarlo para hacerlo a tu estilo, ¿no? Sí, porque también fue eso, ¿no? Que de cierta manera no fue una copia, ¿no? De todos ellos, sino que realmente hizo su propio, su propia marca, ¿no? En base a inspiración de todo ello. Y eso también es algo que pues se admira, porque, ¿no? Imagínate, sí, de cierta manera el cómo vestía pudiera tener un parecido a otros músicos, ¿no? Pero era como que más que parecerte específicamente a la persona, es la vestimenta y todo eso referente a una época, ¿no? Como por ejemplo, dice que algunos lo tachaban como que era el Axl Rose mexicano, ¿no? Porque tenía sus greñeros y todo eso. Y de cierta manera sí tenía cierto parecido, pero llegaba un punto en el que se distinguía, ¿no? Como realmente era Charlie Montana. Entonces, sí, eso yo se lo admiro, que sí se distinguió como ser lo que es hoy, ¿no? El Charlie Montana, no lo vas a poder comparar su propia identidad. Ajá, eso es lo padre de él. Y que está curioso porque luego los frontmans y demás, la verdad es que muchos utilizan como la belleza, o sea que son guapos, la neta, ¿no? La mayoría o así. Pero Charlie, digo, no estoy diciendo que sea feo, sino está horrible. Sí, exacto. De hecho, hay una portada, el de Montamorfosis, que una revista de creo que el Connect, no sé quién, la nombró como la peor portada del año, porque creo que cuando vimos lo de las portadas de los discos, hice ese comentario, porque estaba él así vestido de Superman y está horrible la portada, porque él está horrible, pues. Pero fíjate, en esa cuestión del juego del rockstar y todo eso, a pesar de jugaba con esta cuestión, ¿no? Que yo soy el novio de México y la figura, pues, es decir, realmente tenía un concepto bien definido para poder establecer pues la personalidad que era él. Y eso, como hablamos, era producto de la completa honestidad. Así como era él en el escenario, se comportaba, así era también fuera del escenario. Por eso es que cuando se hablan, ya sociológicamente, cuando se hablan de los personajes del barrio, y si llegas a Ciudad de Nezahualcóyotl, un gran personaje del barrio fue y sigue siendo Charlie Montana, porque todo el barrio, todo Neza, lo reconoce y lo hace pues si no su ídolo, al menos su representación de que este cuate es de mi municipio, porque como te digo, era como tu vecino, siempre andaba por todos lados, así como cualquier persona, siendo que cuando lo entrevistaban y todo, pues se ponía su pose de, incluso ya arriba del escenario. A mí me tocó una ocasión cuando se presentó Mago de Oz en el Salón El Rayo, ahí en Iztapalapa. Era un auditorio, un salón de fiestas. Entonces Charlie se subió, quien no se quiso subir fue Banda Bosic, porque Banda Bosic sigue manejando el trabajo de serlos completamente nacionalistas. Entonces cuando
no quisieron compartir cartelera con un grupo español. Cuando se sube Mago de Oz, y ahora que ya lo conocemos y toda la cuestión cultural que tienen todos los elementos, obviamente les da como para efectivamente cuando les tocó su turno, de principio pedir disculpas por las estupideces que los antepasados habían hecho en tierras de América, ¿no? Exhortando a que nunca más se dejaran pisar a alguien que quisiera dominar a un pueblo tan hermoso como México. Una completa, digamos que revalorización de lo que sería la cuestión de reconocer que efectivamente, independientemente de la unión de los pueblos, pues sí fue una desgracia el genocidio de esa situación, ¿no? No se sube Banda Bostik porque no quieren alternar con el grupo español. Se sube Charly, pero Charly empieza a cuestionar el audio. Es decir, no, es que, a ver, dale acá, y se tarda un buen rato, y empieza a tocar las canciones del nuevo disco, y la gente empieza a cuestionarlo, ¿no? Y él decía, pero pues aguante, pues, lo que quiero es que se escuche bien, yo quiero ofrecer la calidad, eso siempre tuvo, ofrecer calidad en su producción y en su espectáculo. Porque él decía, lo malo de los compañeros es que llega a la tocada y no le invierten. Dices, a lo mejor en lo que ganan compran un taxi que les va a dejar algo, pero no invierten, o sea, no invierten en una buena guitarra, en un buen ampli, no invierten en unos buenos platillos que te van a hacer sonar mejor en la batería. Llegan y empiezan y, oye, no traes un talit, no traes una cuerda quinta, ¿por qué no? Y él decía, no, aquí hay que estar completos. Estos cuates son rockeros de medio tiempo porque no les da, porque tienen que sobrevivir. Aparte él, pues, como le digo, se casó ya muy grande, pues solamente él se sostenía como tal y tenía la capacidad de poder decir, bueno, pues ahora no hay nada, no hay varo, pues, pero yo me mantengo y le invierto, decía, hay que invertir en unas luces, unos cohetes, hay que invertir en producción, en unas bailarinas, él tenía bailarinas para poder, y decía, y pasan cosas tan estúpidas que la gente no lo quiere ver y no quiere realzar el rock nacional, el rock mexicano, porque digo, yo traigo las chicas y me dan un pinche templecito así, no caben, dice, no, dice el promotor, págale a las chicas, pero pues no se van a subir. ¿Por qué? Porque no hay más pinche tarima para poner un lugar. Dice, luego no puedo subir ni. Él quería invertir siempre en dar un mejor producto hacia la gente. Y decía, no, luego también la banda tiene culpa porque acepta cualquier chingadera, ¿no? Está bien, pagan 60 pesos, 80 pesos, pero no, nosotros tenemos que ofrecer cada vez mayores cosas, porque él era un rockero de tiempo completo, que era lo que decíamos de hacer el rock una forma de vida, que está bien, cabrón, sobre todo en las instancias. El rock de moderato, pues es bien fácil, ¿no? Con una presentación tienes salario para 2 meses, ¿no? Porque están en las cúpulas altas de las grandes promociones del rock industrial. Pero abajo, Charly Montana, estos cuates del Rebel de Punk, siempre trabajando en las banquetas, en las aceras, y mantenerse ahí después de 30, 40 años, yo creo que sí es una hazaña y un reconocimiento que yo creo que todos los músicos, sobre todo los rockeros, debemos de revalorar en estos músicos que están y son ídolos, pero en la parte subterránea del rock, ¿no? Y generalmente no son reconocidos. Sí, es parte de lo que él mismo decía que le dolía, de que él trataba de sacar adelante lo que hacía, su música, pero que tenía muchos compañeros músicos que realmente nunca, bueno, sí, no salieron de donde estaban. Hay algunos que tenían su música y eran grabados, pero con, no sé, algún tipo de micrófono, porque de plano nunca grabaron ni un disco ni nada, aunque sea así sencillo. Bueno, estamos hablando de que en esos tiempos no había tantos medios tan accesibles, ¿no?, para crear música como hoy en día.
Pero aún así, dice que mucha gente se quedó en el camino y de plano no hicieron nada, o sea, no se vio. Y había mucha gente, muchos proyectos de rock, y realmente dice que eso es lo que le dolió, que pues no siguieron, se quedaron sus compañeros, y que él, dentro de los que ahorita todavía existen, pues eran de los pocos, ¿no? Que realmente intentaron hacer algo con su música. Y sí, también es de admirarse todo lo que hizo a pesar de esas condiciones, ¿no? De que pues es complicado mantenerse siendo pues un músico, y no solo un músico, un rockstar, ¿no? Entonces, y peor aquí en México, ¿no? Que de cierta manera en sus tiempos pues no era tan apoyada la música, y ahorita pues era complicado, y más como dices que pues era su sustento, ¿no? La música, más de que después se casó y tuvo un hijo, que él mismo lo contaba, que se preocupaba mucho de eso porque no sabía si realmente iba a tener una buena calidad de vida con su hijo, ¿no? Entonces sí trató de echarle ganas y salió adelante. Entonces tu hijo ahorita no sé cuántos años tendrá, pero ya de estar grande. Sí, tiene como 12 años, yo creo. Ajá, y entonces también es algo que se admira de él, ¿no? Que a pesar de esas situaciones, de ser músico, ser el rockstar, pues mantener toda una industria musical, al menos dentro de lo que él hacía, su propio proyecto y su propia vida. Entonces eso se admira mucho de él. Sí, la diferencia de ser un rockstar, porque a este nivel que a niveles de la industria musical, ¿no? Donde al contrario, ¿no? Se retiran ellos teniendo fortunas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Ozzy Osbourne muy recientemente dijo, ¿saben qué? Me retiro de los escenarios, ya no puedo y demás. Pero inclusive ha sacado discos nuevos. Creo que este año 2023 ganó, no recuerdo qué premio Grammy, pero no sé si a su disco, a su canción o no sé qué, presentación de rock, pero ganó Ozzy Osbourne. A pesar de que hay un chorro de bandas de rock hoy en día, es otro nivel, ¿no? Realmente Ozzy Osbourne se podría retirar y nada más está haciendo música por gusto, a diferencia de un rockstar como Charlie Montana, que al contrario era como de sobrevivencia además del gusto, ¿no? Y tenía que hacer una inversión del bolsillo propio a veces para poder seguir haciendo música, ¿no? Y que desafortunadamente es un montón de casos así, quizá no de rockstars, pero de todos los géneros, donde pues sí, el músico pareciera chiste, pero hay hasta memes, ¿no? Así de que dices eres músico y ya te están poniendo una vida totalmente muy difícil, ¿no? Compleja, y digo, no debería ser así. Estamos hablando de la música, este podcast es más relacionado a la música, pero muchas de las artes no son valoradas, no son monetariamente remuneradas adecuadamente como otras, ¿no? Y se va a lo desorbitante, ¿no? Ya hemos visto que en la industria musical tenemos conciertos de miles de pesos, de algunos que ni siquiera se dedican ni a componer siquiera, ¿no? Entonces, ya no quiero llorar aquí, ¿verdad? Pero qué triste, ¿no? Ver esa situación de que tendríamos artistas muy poco valorados y muy poco remunerados, y que podrían tener muchísimo éxito, pero es también parte de la cultura, creo yo, ¿no? Tanto de México como en Latinoamérica. Muy pocos artistas han sobresalido a nivel mundial que son latinoamericanos. Es más común que artistas, sobre todo de Inglaterra, ¿no? De la Gran Bretaña y Estados Unidos, sobresalgan. Además tienen como esa situación de que tienen una lengua o un idioma que es el inglés, que es el idioma universal. Entonces también eso podría influir un poco, pero creo que mucha gente hablamos español en el mundo, entonces tendríamos como también un potencial fuerte para sobresalir en la música, y creo que por cultura no es apoyada en general, ¿no? Aquí en nuestro país y en el continente como tal. Pero bueno, sí, él fue a otros países, como ya habíamos mencionado. El inglés, pues bueno, dependiendo. Si él ha ido a Estados Unidos o fue a Estados Unidos, puede que haya sido un público, al final de cuentas, latino, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ir a Francia, ¿no? Allá no sé si haya mucha audiencia que hable español, como para que aparte de eso conozca la música del rock urbano, ¿no? Mexicano. Sí, es que sí se puede. Bueno,
No sé, no, en el caso específico de Charlie no sé, porque se han ido bandas también a Europa, pero también para público hispano, ¿no? Pero sí hay casos que escuchan música como nosotros el K-pop, que yo no tengo ni idea qué dicen en coreano, pero les gusta la música, ¿no? Ahí está, Panteón Rococó es uno quizá un poco ya de una dimensión más grande, pero ahí están los de Abajo, por ejemplo, que es una banda de ska que también se ha ido a países europeos y no necesariamente va a audiencia únicamente hispana, sino va a audiencia local y que no entienden a veces el español, pero que logran, ¿no? Con pero la es música. que es a lo que iba, de cierta manera, estos otros artistas o músicos, bandas, que de cierta manera tienen hasta cierto punto más popularidad que, por ejemplo, géneros como el rock urbano, que está aún más enterrado, ¿no? Ya hemos hablado de eso en el programa de rock urbano, entonces por eso a mí me entraba esa duda, ¿cómo hasta llegar a otros países, en Europa, por ejemplo, de un género que aquí, al menos en México, no es demasiado popular en comparación de otros géneros? Entonces sí es interesante, ¿no? Eso, y que parte del ambiente de que aquí pues no podía y le costaba, ¿no? Porque a veces era discriminado y todo eso, no le pagaban bien y todo eso, y luchar contra eso y todavía llegar a otros países como Europa, bueno, en el continente europeo, pues sí está interesante por un lado y complicado, ¿no? Curioso. Sí, fue un gran logro que fuera como a otro continente, pero bueno. De hecho, el rock urbano en México es complicado porque en otros estados casi no hay, es muy local, ¿no? Entonces sí está interesante, ¿no? Es de los pocos que pudo haber hecho música en otros países. Pero no sé qué más quieras agregar, Pacheco, porque también ya nuestro manager nos está diciendo que ya se acabó el tiempo. No, pues igual yo creo que esta cuestión de al final yo creo que de su muerte queda con la preocupación de su familia, una cuestión que pues sí es hasta sociológicamente digamos que de enseñanza, pues, porque sí hay que dentro de su desorden sí él tendría que haber hecho mucho más cosas que al final se arrepintió, registrar rolas, trabajar sobre digamos algo que le diera más digamos oportunidad a su familia de sobrevivir, a lo mejor en algunas regalías que pues no las tenía como tal, porque pues era completamente independiente. Entonces, o de plano él decía, a lo mejor yo estoy muy feliz ahora, es una nueva etapa de mi vida, pero pues sí la vivió muy a finales de su vida, casi a los 50 años sentó cabeza. Entonces, todavía tengo oportunidad. Pero lo bailado, ¿quién se lo quita? Lo rockeado. Exactamente. Y por el otro lado, si tú lo ves en el aspecto de lo que hizo, yo digo que se fue completamente feliz porque vivió como quiso. Ahora, el legado que le deja a su familia es a través de la inteligencia de su esposa, en que él nunca tuvo músicos base, pues, o sea, siempre estuvo haciendo su trabajo, pagando músicos para que lo acompañaran en lo que sería su arte, pues, su música, ¿no? Su rock and roll. Entonces, ahorita tiene la misma situación, es dueño de sus derechos, de todas las rolas, pero la señora tiene que invertir para pagarle a músicos que trabajen toda su música como si él estuviera. Porque la banda si se presentan va a ir a verlos sin duda, ¿no? Porque es el legado del vaquero rock and rollero, y todas las rolas pues van a ser, las famosas van a ser interpretadas por estos nuevos músicos. Su esposa, Sherry creo que se llama, no tiene voz para ser cantante, lo intenta, pero pues obviamente no da. Y bueno, yo creo que también para ser justos,
también hablar de que pues sí es un ídolo y todo, pero también hablar de que efectivamente también tuvo pues muchos errores, o sea, es decir, tenía tatuada la bandera de Luisiana, me parece, una cosa así, porque allá me parece que vivió y estuvo allá, sin saber que históricamente esa bandera era como un símbolo del esclavismo de Estados Unidos, porque era un estado muy así. Entonces cosas como de ese tipo obviamente la exposición sobre hacer uso de todas sus adicciones, su vida loca, como también ser un reflejo de su reality, ¿no? De que también vende, siendo honesto como él era, pues exhibiéndose en las borracheras y en todo eso. Pero al final creo que tiene, yo le voy más a los aciertos que da el ser auténtico, estar convencido de tus valores, de tu pensamiento y pagar las cosas. O sea, él decidió pagar todo aquello por ser pues libre, autónomo y pues sí, dueño de su propio destino, ¿no? Sí, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Todo lo que eso implicaba. Pero al final de cuentas logró grandes cosas, ¿no? Dentro de su vida, sus propios éxitos, y por supuesto se convierte en eso, ¿no? En un referente del rock mexicano y una leyenda mexicana del rock. Entonces, no solo eso, ya decías que sentó cabeza, ¿no? Ya a su edad con una mujer joven que, con todo respeto, está guapa la muchacha, y pues quejándose ustedes de que está fea. Ya quisieran ustedes estar así. Bueno, pero Pues les recuerdo las redes, Charlas Desafinadas en Facebook, pueden ver esto en YouTube, en Spotify también, y las plataformas de podcast, ahí estaremos. Pues este programa dedicado al novio de México, al vaquero rock and rollero, al Tu Mamá No Me Quiere, y a Yo tengo una duda. A ver. ¿Quién cantaba la de "Y llegó el día, ese maldito día"? Pero ¿quién la cantaba? ¿Charlie Montana o Lagrimita? Porque se escuchan igual. Yo pensé que sí la cantaba Lagrimita. de que el amor apesta. Sí, precisamente eso que dentro de las críticas, que pues tenía una voz muy particular, pero que también igual al final de su vida, todos los excesos y todo, pues ya cantaba muy mal, cabrón. O sea, ya no tenía voz, ya sí estaba muy mal. Entonces, no sé, yo creo que el que haya terminado en su vida en esa edad y en las circunstancias en las que estaba, le dio como esta situación de no seguir, o tendría que haberse dedicado a otra cosa, porque ya como cantante y frontman, pues ya de verdad ya hubiera sido una lástima que estuviera arrastrando su grandeza de rockstar del mexicano con esa voz que ya no le daba para cantar. Sí, ¿no? Y tomaba mucho Jack Daniels, dice que le gustaba. Sí, alguna vez hablaba de que sí era patrocinio, dice que lo había propuesto, pero que no se lo aceptaron, pero sí era una forma de ponerle una marca a la fiesta, ¿no? Voy a tomar Jack Daniels para cantar. Era lo que tampoco no era tampoco no era tonto, pues como sabían que esa era su bebida preferida, pues que te regalen un whisky, pues le llegaban de a montones, ¿no? Pues sí, ese patrocinio. Exacto. Así como nosotros queremos que nos traigan un patrocinio. Buñuelos. Los buñuelos, negritos. No, ya no, ¿verdad? Ya no se llama así porque... Sí. Muy bien, pues hasta aquí el programa, homenaje al buen Charlie Montana. Quien no lo conozca, por ahí los invitamos a que escuchen y vivan su música,
búsquenla, está en todos lados y sobre todo véanlo también, ¿no? Sí, tienen chance en los videos. A pesar de que ya no está con nosotros, pues sí, de cierta manera sigan apoyando su música, que el rock urbano no muera y obviamente Charlie Montana, a pesar de que ya es una leyenda del rock mexicano, pues que no muera, ¿no? Dentro de su música también. Así es, entonces pues ahí les dejamos, búsquenlo, ¿no? Si no lo conocían, pues ahí está la recomendación y denle un chance, ¿no? Al rock urbano y al buen Charlie Montana. Pues listo, muchas gracias nuevamente por su paciencia aquí en estos programas, escuchando a estos desafinados, por eso se llama así el programa. Pero seguiremos conversando algunas cosas, esperamos tener pronto invitados para que no nada más sean nuestras voces las que escuchen acá, sino también la opinión de otros personajes que esperemos también les sea de su agrado. Pues no nos queda más que despedirnos, decirles nuevamente que vivan la música, denle me gusta, ya saben, compartan y todas esas cosas, que es gratis y además nos ayuda, ¿no? Para seguir con este tipo de programas y que tengamos oportunidad de seguir platicando. Pues listo, muchas gracias Pacheco, Cagua, yo soy el Big y seguimos en su programa Charlas Desafinadas. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. Bye.